Una de las cosas que personalmente más me llama la atención, me agrada demasiado, es la parte histórica. Muy seguramente si no hubiese sido sacerdote, tal vez sería profesor de historia o historiador, porque verdaderamente conocer la historia es algo maravilloso. Conocer la historia de la salvación, conocer la historia de la humanidad, la historia patria, tu historia familiar y tu historia personal. Y por ahí dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y conocer la historia nos ayuda a tener sentido de gratitud, nos ayuda para no cometer los mismos errores tal vez o poder cambiarlos. ¿Y qué es las Sagradas Escrituras? Sobre todo en el Antiguo Testamento. Es la historia de Dios con su pueblo, de un Dios que elige a un pueblo y que le manifiesta su amor, su cercanía, su misericordia, su bondad a este pueblo que ha elegido y que se perfecciona obviamente en el Nuevo Testamento, ahora con el nuevo pueblo formado en Cristo Jesús por medio del bautismo. Pero la Biblia es precisamente una historia de amor de Dios con la humanidad, de Dios con su pueblo. Y en estas historias, o la experiencia que tenemos de la historia, pues, ¿quién de nosotros no ha visto una historia que está en el marco de la monarquía o en el marco del reinado? Y tal vez en la infancia y ahora de grandes, muchos de nosotros seguimos viendo cuentos de los hermanos Grimm y nos llama la atención que siempre presentan un palacio, un rey, una reina. Era como en esa línea. Pues bien, en la primera lectura del día de hoy se nos empieza a hablar precisamente de ese tiempo de la monarquía en el pueblo de Israel. Recuerden que ayer hablábamos en la predicación, en la reflexión, que una de las peticiones del pueblo es: queremos un rey. Y Dios les dijo: pues si quieren un rey, yo les concedo un rey. Y les dio un rey. Bueno, que era una petición que ayer hablábamos y comentábamos que no fue lo más agradable ni para Dios ni para Samuel, pero que Dios, en su infinita humildad y bondad, el pueblo le pidió un rey y le concedió reyes. Y aunque fue un trago amargo para Samuel, pues Samuel es muy obediente y un hombre de Dios que hace la voluntad de Dios y lo que Dios le había manifestado. Y dentro de estos reyes del pueblo de Israel, que fueron varios, hay tres que son muy famosos: Saúl, David y Salomón. Famosos y virtuosos, pero como seres humanos también defectuosos. Por sus debilidades terminaron cayendo y terminaron haciendo cosas que a Dios no le agrada y terminaron apartándose de Dios, pasando situaciones complejas ellos mismos y haciendo sufrir al pueblo. Porque hoy vamos a encontrarnos con Saúl, que es el primer rey, y lo vamos a mirar como un hombre obediente. Un hombre obediente que después fue desobediente y envidioso. Si tuviéramos que hablar del pecado de Saúl o los pecados de Saúl dentro de los muchos, habría que ver a un rey o a un hombre que empezó siendo obediente y luego cayó en la desobediencia y en la envidia, hasta el punto de sentir celos o envidia de David. David empezó siendo un hombre humilde, era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su familia, de su padre, y desde la humildad, un joven que a pesar de sus pocos años, muy valiente. Si tuviéramos que rescatar algunas virtudes de David, habría que hablar precisamente de la sencillez con la cual fue llamado y también de la valentía que mostró. Pero después terminó cayendo precisamente en el pecado del adulterio y terminó siendo arrastrado por sus pasiones carnales, corporales, haciendo cosas aberrantes, cosas desagradables. Y luego, el tercer rey famoso es Salomón. Y en Salomón vemos que cuando es elegido rey, le pide a Dios que le dé sabiduría y humildad para dirigir a su pueblo, para regir a su pueblo, para gobernar en nombre de Dios a ese pueblo que era numeroso, que era grande, y que tal vez él humanamente no tenía las capacidades, y es la petición que le hace a Dios: dame sabiduría, dame humildad para gobernar a tu pueblo, que era un pueblo, el pueblo de Dios,
la tenía claritica al principio Salomón, diciendo, para gobernar a tu pueblo, al cual tú mismo me has puesto al frente de ellos. Y a Dios le agrada tanto esa petición de Salomón, que le dice, por no haber pedido larga vida, ni la muerte de tus adversarios, ni riquezas, ni cosas terrenales, te concedo lo que me pide y las otras cosas también. Pero luego vemos que por su parte humana, por su desorden en la vida moral sexual, pues termina convirtiéndose Salomón en un lujurioso y termina siendo idólatra, ofreciendo cultos y sacrificio a otros dioses, a los dioses de muchas de las mujeres con las cuales se metió. ¿Por qué les hablo de todas estas cuestiones? Les hablo de todas estas cuestiones para que nosotros seamos vigilantes. ¿Vigilantes en qué aspecto? En poder poner las virtudes, los dones, los talentos, las cualidades al servicio de Dios. Hay que tener la capacidad de reconocer que las virtudes, las cualidades, los dones y los talentos que tenemos vienen de Dios y que son para el servicio de Dios, para el servicio de la iglesia, para el servicio de los demás. Y segundo, así como hay que tener humildad para que la soberbia no nos lleve a hacer cosas que no tenemos que hacer, también mucha prudencia para darnos cuenta que somos débiles. Miren que estos tres hombres que les he mencionado como reyes, virtuosos, con capacidades o con muchos dones, pero también por su parte humana, sus intereses personales fueron muy débiles, y Dios coge nuestras capacidades y las hace producir para bien, y el enemigo, el maligno, coge nuestras debilidades y nos hace trizas a nosotros y también a quienes comparten con nosotros o a quienes tenemos que acompañar en la vida o en el cargo que tenemos. Pues hoy centrémonos en la figura del primer rey, que es Saúl, un hombre de buena posición, contaba con muy buena fama, un hombre fuerte, de buena apariencia, de buena estatura, un hombre obediente y un hombre perseverante. Esas virtudes que hoy hacen que el Señor se fije en Saúl y lo haga rey de Israel, pues también que las virtudes que Dios nos ha concedido las pongamos a producir con humildad para no dejarnos deslumbrar y caer en la soberbia que lleve a no servir a Dios, no glorificarlo a Él, no buscar la santidad y no servir a los demás. Pero también con la prudencia, con la vigilancia, porque así como hay virtudes en los seres humanos, hay debilidades que el enemigo conoce y se aprovecha para que hagamos lo que no tengamos que hacer. No olvidemos que lo más bonito de un gobernante, de una autoridad, de una figura que está cumpliendo un rol, una tarea, una misión, es la humildad. Porque la humildad hace precisamente que todas esas virtudes florezcan. La soberbia hace que todas esas virtudes desaparezcan o se marchiten. Y tengan en cuenta, o mejor, tengamos en cuenta, cuidémonos de nuestras debilidades, especialmente cuidémonos de la soberbia. Yo no conozco el primer soberbio que haya terminado bien. Que el Señor nos auxilie, que Dios nos ayude, nos conceda su gracia y nos acompañe siempre. Amén.